Está iniciando. Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy vamos a hablar sobre la destrucción programada del cristianismo con una invitada muy especial que se llama Pilar Baselga. Hola Pilar. Hola, hola, apellido obligatorio. Anda, qué nombrecito te has buscado, ¿eh? Sí, pues Bueno, está como bien. ya todos ya la conoceréis, y pues Pilar es historiadora del arte y bueno, también es escritora y ha escrito un libro que se titula Arte, Magia y Profanación. ¿Cómo? Arte, profanación y magia negra. Ese, y además tiene un blog que se llama No Morir Idiota. Y bueno, pues vamos a empezar, y lo primero de todo, pues ya que vamos a hablar sobre la destrucción del cristianismo, pues hay que definir qué es el cristianismo. Y el cristianismo es ni más ni menos ideología o esa filosofía religiosa que aparece recogida en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Y no hay que confundir el cristianismo con la Iglesia Católica, que sí, que la Iglesia Católica se dice que es cristiana, pero es diferente. La Iglesia Católica es un Estado que cobra impuestos, tiene ejército, etcétera, etcétera. Y el cristianismo es la filosofía religiosa contenida en los evangelios. Tampoco quisiera que se confundiese a los cristianos con el cristianismo, porque claro, los seres humanos somos y hay gente que se llama cristiano y se comporta como no cristianos. Entonces, no confundamos. El cristianismo es lo que pone en los evangelios. Y también hay que tener en cuenta que los evangelios han sido retocados, han sido modificados, sobre todo en el concilio de Nicea 325, para que esa filosofía religiosa se adaptase a los intereses del Imperio Romano. Luego están los evangelios originales, por decirlo así, y luego ya el cristianismo evangélico retocado para que se adecuarse a los intereses imperiales. Y dicho esto, pues te paso la palabra, Pilar. Muchas gracias. Yo he estado reflexionando y quería, lo primero de todo, decirle a los video oyentes que yo no soy una teóloga ni he estudiado el tema a fondo. Cuando hablo de arte, pues llevo toda la vida hablando de arte, estudiando desde que tengo 18 años o incluso antes. Así que de arte hablo con cierta seguridad y con cierta tranquilidad de que estoy diciendo cosas que están basadas en mucha experiencia y mucho conocimiento. El tema del que vamos a hablar hoy, digamos que es algo mucho más, o sea, mi conocimiento es, digamos, superficial, ¿sí? Más bien de la vida cotidiana. Bien, entonces, una de las cosas que he pensado es que nosotros en Occidente, es decir, Europa, es decir, toda América, tanto del norte como del sur, somos cristianos y hace 2000 años casi que somos cristianos y nos pasa como a los peces. Los peces no saben que están dentro del agua porque no saben que existe un espacio que no es el agua, ¿no? Y a los cristianos nos pasa lo mismo. Hay mucha gente que en estos días que estamos en las fiestas de Navidad, en vez de felicitarse la Navidad, se felicitan el solsticio, porque está muy de moda en Occidente, en el Occidente cristiano, decir que somos ateos que la Iglesia Católica es un horror y que, bien, pero la realidad es que seamos ateos, seamos de izquierdas o de derechas, somos cristianos porque tenemos unos valores cristianos que los tenemos metidos dentro de nuestra ADN ya. Por eso creo que el punto en común, cuando los europeos, los occidentales, viajan a la India, por ejemplo, nos espanta la pobreza. Incluso hay gente que no puede viajar a la India, como yo, porque no soporto la pobreza, no soporto la miseria a esos niveles, ¿no? En cambio, los hindúes
su religión les permite soportar eso muy bien porque consideran que debido al ciclo de las reencarnaciones, si eres pobre y miserable y te estás muriendo de hambre, pues algo habrás hecho en tu vida anterior, luego te lo mereces. Y si por el contrario eres muy rico, pues algo habrás hecho en tu vida anterior y también te lo mereces. Entonces, la religión hindú lo que permite es una sociedad de castas que hace que todo el mundo esté bien en su sitio. Y eso, no, eso es completamente, choca de frente con los valores cristianos. Y quisiera recordar a todos los que nos están oyendo y viendo que no existen misiones, hay misioneros y misioneras, es decir, gente que dedica su vida a ayudar a los demás, renunciando por completo a su, incluso, o sea, toda su vida está dedicada a ayudar a los demás, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los mayores, a los niños abandonados. Y todos esos misioneros y misioneras son cristianos. No existen misioneros hindúes, no existen misioneros chinos confucianistas, no existen ni siquiera misioneros, digamos, musulmanes, tampoco. Entonces, y tampoco existen negros que no sean cristianos, existen misioneros negros, pero es que son cristianos, estén en una orden franciscana o jesuita o la que sea, ¿no? Entonces, esto lo quiero decir y lo quiero decir como que a nosotros nos parece completamente normal. No vemos nada raro, ¿no? Que haya misioneros, que haya gente que se dedique a irse a la otra punta del mundo, a ayudar a los pobres, a ayudar a los desamparados, pero no se da en ninguna otra religión. Por eso yo creo que el cristianismo es una religión superior porque sus valores son superiores. Son valores universales, católico significa universal. Yo también hago la distinción como apellido obligatorio, que hago la diferencia entre lo que son los valores cristianos y lo que es la Iglesia como estructura de poder, ¿no? A mí eso no me hace ninguna gracia, lo de la Iglesia como estructura de poder, ¿no? Estructura política. Pero los valores cristianos están en nuestro ADN y son superiores y, de hecho, cuando tú escuchas a la gente de izquierdas decir, no, lo que queremos nosotros es justicia social. Ahora lo estaba escuchando cuando había unos diputados, creo que de Podemos, de Andalucía, diciendo, queremos justicia social, queremos igualdad. Todos esos valores supuestamente de la izquierda no son de la izquierda, son valores cristianos. Queremos, ¿qué es lo de la justicia social? La justicia social, en realidad, en la Constitución no está reflejado. La justicia social es un concepto muy político, muy demagógico, y lo que queremos es que los pobres sean ayudados, no queremos que haya excesivos privilegios y bien, quiero decir que tenemos, o sea, que los valores, estos valores de la izquierda, esta izquierda que nos ha traicionado a todos, los que creíamos en estos valores, son valores cristianos, no son valores de ateos, es porque creemos en la justicia, que creemos en el amor, en la libertad, en la ayuda mutua, todos esos son valores cristianos. Pues sí, así es. Es como el pez que está dentro del agua y no se da cuenta. Y bueno, mismamente el marxismo viene a ser así como una especie de cristianismo laico y todo este buenismo que hay ahora, este buenismo tolerante, pues es fruto del cristianismo. Pero claro, es un cristianismo ya como pervertido y por tanto ya autodestructivo, porque este buenismo de raíz cristiana, pues es tan tolerante, que está dando cabida en el seno de la civilización occidental a una religión que, como es el Islam, que está siendo patrocinada por los capos del capitalismo, que está a punto de, bueno, va a sustituir a esta religión en el futuro si no hacemos algo para impedirlo. Y por eso se titula el programa La destrucción programada del cristianismo, porque se está intentando destruir por parte de los de arriba esta religión cristiana
por otra más adecuada a sus intereses estratégicos, económicos y políticos. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene unas cualidades que le hacen perjudicial para los intereses totalitarios e imperiales de las oligarquías occidentales. Y esos valores son los mismos por los cuales el cristianismo fue perseguido al comienzo de su existencia, allá por el siglo I, II y III, antes de hacerse la religión oficial del imperio. ¿Y qué tenía el cristianismo que fuese tan odiado por los de arriba? Pues lo primero de todo es que el cristianismo estaba en contra de la esclavitud y estaba a favor del trabajo manual propio. Y eso atentaba contra uno de los pilares del Imperio Romano, que era la esclavitud, porque el Imperio Romano pues era esclavista y le molestaba muchísimo que hubiese una religión diciendo que el esclavismo estaba mal y que había que trabajar con las propias manos. Eso entre otras cosas. Y entonces fue perseguido. Y lo mismo ocurre ahora, que por esas dos cualidades de estar contra el esclavismo y estar a favor del trabajo autónomo, pues está siendo perseguido porque a los de arriba, Rothschild, Rockefeller y compañía, pues lo que quieren es un pueblo bien sumiso y bien obediente y con relaciones de esclavitud, casi. Esclavitud asalariada, claro, estamos en el siglo XXI. Esclavitud asalariada y el cristianismo, estos valores de antiesclavistas por amor al trabajo propio y la ayuda mutua, pues les perjudican en sus intereses geopolíticos. Ahora que van a tener una competencia muy dura con China, Rusia, en el nuevo mundo multipolar. Entonces lo que necesitan son esclavos bien sumisos y para eso nada mejor que el Islam, cuyo nombre significa sumisión. ¿Tú qué piensas, Pilar? Sí, precisamente iba a decir eso, que la palabra Islam significa sumisión y lo que es interesante en relación al Islam, aparte de esto que he dicho, que los musulmanes nunca tienen misioneros, o sea, no existe la caridad es muy limitada, hacen su ayuda a los pobres dentro de sus comunidades, pero ese no es el proyecto. El proyecto de los musulmanes, además, no hacen proselitismo, no quieren, o sea, ellos no quieren que tú te conviertas a su religión. Está muy bien si te conviertes, pero ellos no son proselitistas y les parece... me estoy desconcentrando con tu movimiento, porque de repente tengo el ojo en medio de la cámara y estoy un poquito, voy a quitarlo porque es que si no me desconcentro, de repente te veo aquí como si te me vinieras encima. Bueno, lo que decía, los musulmanes no pretenden convertir a nadie, el Islam significa sometimiento, sumisión, y lo que es muy interesante es el tema de la esclavitud. Esa sería, digamos, la gran diferencia y por eso el cristianismo, decía yo, que es la religión que es superior a todas las otras religiones. En el Islam no hay ningún problema con esclavizar, siempre que sea a una persona que no es de tu religión. Entonces, los musulmanes, hay que saberlo, fueron los primeros que hicieron ya lo diré, la trata de esclavos. O sea, una cosa es llegar a un lugar y someter a la población y que esa población se convierta en esclava tuya, que eso es lo que hacían los romanos, pero otra cosa muy diferente es la trata de esclavos, es decir, el comercio. Y los que hicieron, los primeros en organizar el comercio de esclavos fueron los musulmanes. Y han tenido en Marruecos hasta hace poquísimo, yo creo que en el siglo XX todavía, en el sur de Marruecos hay una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, cerca del desierto, donde todavía no son todos negros y son descendientes de los últimos esclavos que había en Marruecos. Los musulmanes eran los que, digamos,
proveían de esclavos a otras poblaciones. Hay que saber que, no sé si tú sabes esto, ¿sabes cuándo José Miguel, o sea, España, es decir, los reyes católicos, bueno, ya te he dicho la fecha más o menos, ¿cuándo España prohíbe esclavizar a los indígenas? ¿En qué fecha? Pues no sé, debió de ser cuando volvió Colón con los primeros indios y En, entonces, en 1512, por las leyes de Burgos, está prohibido esclavizar a los indígenas. Entonces, cuando muchos, pues, americanos, o sea, hispanoamericanos actuales hablan de que España vino y esclavizó a los indígenas, eso no es cierto. O sea, hay cartas de criollos que dicen el rey de España es muy malo porque no me deja tener esclavos. Lo que sí había en algunos lugares era esclavos pero negros. Pero desde 1512 los reyes de España prohibieron la esclavitud de los indígenas. Y la prueba es que desde el minuto uno, cuando llegó Hernán Cortés, se casó con la hija de Moctezuma. Tú no te casas con una mujer si tú crees que son inferiores, que son bestias. Los ingleses jamás se mezclaron ni con los negros, ni con los indios americanos, ni con los indios de la India, jamás, jamás. Ellos sí que son muy racistas, pero los españoles no tenemos ese racismo y el racismo nos viene, precisamente la falta de racismo nos viene del cristianismo, justamente. De hecho, pondríamos el ejemplo de la isla de la Española, que es donde donde llegó Colón y donde está la mitad es Haití y la otra mitad es República Dominicana. No tienen nada que ver. La población de haitianos, los haitianos, que yo nací allí, por cierto, suelen ser bastante, son vudú, hacen vudú y son bastante primitivos y violentos. Los dominicanos no son así. Entre ellos hay una grave, digamos, lucha. No se pueden integrar bien los haitianos en República Dominicana y se debe a su religión, que no tienen la religión del cristianismo. ¿Y por qué? Porque fue una colonia francesa, Haití, y los franceses no los cristianizaron. Cuando España siempre lo primero que hizo fue cristianizar, eran conscientes de que es una religión superior y es una religión que aunque haya habido guerras, ¿no? Pero que tiende a la paz, es lo que queremos, la paz. Ahora no la tenemos y estamos muy mal porque estamos bajo ataque, ¿no? Nos están atacando por todas partes. Entonces, he dicho, los musulmanes no tienen ningún problema en esclavizar y además en esclavizar a las mujeres sexualmente. Eso que dice, cuando se lee libros sobre la esclavitud en el mundo islámico, hablan de que, ay, es que los musulmanes tenían una pasión por las rubias, de las mujeres blancas de pelo rubio, de ojos azules, para tenerlas como concubinas. Y la palabra concubinas es un eufemismo para decir esclavas sexuales. A las que violaban cuando les daba la gana, ¿no? Entonces, o sea, en el mundo del Islam, la esclavitud es algo completamente normal, puedes esclavizar a alguien que no sea de tu propia religión, o sea que por esto esclavizaban a los cristianos. Hay un dato que lo puede saber cualquiera que vive en Ronda, la ciudad de Ronda en Andalucía, al lado de Málaga, pues en Ronda Ronda es una ciudad que está situada arriba de unas rocas y el agua está muy abajo. Entonces, para alimentar de agua a la población de Ronda, había unos esclavos que eran cristianos en tiempos digamos, del poder musulmán en Ronda, y se llama La Mina, se puede visitar, y ahí estaban 200, 300 cristianos que tenían una vida terrible y se pasaban el día subiendo y bajando con el agua para alimentar de agua desde el río a la ciudad, subiendo y bajando con unas condiciones de vida tremendas. Y de hecho, las cadenas de estos esclavos de la mina de Ronda, donde subían el agua a la ciudad, están hoy en día colgando de las paredes, de los muros de la iglesia San Juan de los Reyes en Toledo, para que ahí queden por siempre jamás las últimas cadenas de los cristianos en la península ibérica. Bien, ahora nos vamos a la India.
Bueno, ya he dicho que para los indios no hay ningún, de los hindúes no hay ningún problema con la esclavitud. No hay ningún problema. O sea, ellos tienen a subcastas, castas, subcastas, subcastas, no tienen ningún problema de tener gente viviendo en situaciones lamentables, ¿no? Y utilizándolos, pagándoles 4 duros. Hay que decir también que la esclavitud o sea, el comercio de esclavos desde el siglo XVI, XVII, XVIII y después sobre todo XVIII y XIX hasta América, para América, esa red, esa trata de negros, la hacían los propios negros. O sea, eran negros de ciertas tribus que sometían a otras tribus a las que odiaban. O sea que la esclavitud entre los negros africanos es algo completamente normal y no les molesta lo más mínimo, no tienen ningún remordimiento de conciencia. ¿Los chinos qué pasa con los chinos? Pues lo mismo. Los chinos tienen una religión que les permite convivir en grandes cantidades, porque la gran diferencia, o sea, el gran valor del cristianismo es que nosotros en Occidente siempre estamos hablando de la libertad. Y era la famosa frase de Cristo, la libertad, la verdad nos hará libres. Y ese es el propósito, la libertad del ser humano, pero no una libertad de libertinaje, sino una libertad que sea el medio para hacer el bien, ¿no? En el mundo cristiano, la libertad tiene que estar unida al bien, porque si utilizas la libertad para hacer el mal, entonces eso no es libertad, eso es un horror, ¿eh? Eso es aprovecharte de unas ventajas que tú tienes, eso no es libertad. Los chinos no tienen ningún problema en atar a estos que llamamos estas fábricas clandestinas, ¿no? Que llamamos cuando encuentran en España a chinos que tienen a mujeres y niños esclavizados, atados con una cadena a la máquina de coser. Esto lo hacen sin el menor remordimiento. No tienen remordimiento, porque en el confucianismo cualquier cosa que sea buena para la comunidad es buena per se. Por ejemplo, Mao no tenía ningún problema en matar gente, porque si él consideraba que era mejor para la sociedad china matar a gente, pues la mataban. De hecho, en estos momentos, ¿cómo se llama? No sé si te acuerdas, este grupo es una secta, digamos, religiosa, diferente, que no es confucianista y que habla de amor y de paz. ¿Te suena? Y que los detienen y les hacen torturas y les hacen cosas horribles. ¿Cómo se llaman? ¿Qigong puede ser? ¿Te Sí, suena? sí, me suena, pero no sé exactamente ahora mismo qué nombre tienen, pero sí, sé a cuál te refieres. Creo que es Qigong o Qigong. Bueno, pues entonces esta es una secta de chinos que se desmarcan por completo digamos, de la mentalidad china. En mi opinión, es una especie de versión china del cristianismo, porque hablan de la paz, hablan del amor, hablan de la ayuda y están todo el tiempo con esas frases y con esas palabras y claro, eso no toca. En China no tienes que tener esos valores. El cristianismo en China no podría haber prosperado y en la India tampoco. No ha prosperado en la China y en la India porque tienen una situación, digamos, poblacional que no permite la revolución que suponen los valores cristianos de paz, amor y libertad. Claro. Y entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Que realmente el único lugar del mundo donde la religión busca proteger al desamparado, ayudar al desamparado y que se ha metido incluso en la política, son los valores cristianos. Y como tú muy bien decías, la izquierda, el marxismo, el comunismo, el leninismo, todo eso aparentemente defienden estos valores morales, pero en realidad luego se ve que no es así. Sabemos que Stalin fue un gran asesino y que la élite, la nomenclatura comunista soviética no tenía ningún problema en vivir opíparamente mientras sometían al pueblo y lo despojaban de lo poco que tenían, siempre en nombre del pueblo y por el bien del pueblo, ¿no? Es muy perversa la mentalidad comunista. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Con Pablo Iglesias. Tienen una verborrea, o sea, utilizan palabras maravillosas, justicia social, tal y cual, y luego resulta que es la ley del embudo. Mientras él no tenía casoplón,
resulta que había que hacerle scratches y se ocupa y no pagarle el alquiler y no pagar la hipoteca y estar de ocupas en las casas, pero a partir del momento en el que él ha tenido dinero para comprarse una casa y no se ha comprado una casa en un barrio obrero, como todos sabemos, sino en el barrio de la élite, encima, como los de la nomenclatura, se aprovecha de su posición política para tener una custodia 24 horas al día de la Guardia Civil que le sale gratis. A esa misma policía y la Guardia Civil, él criticaba, denostaba y escupía sobre ellos, ahora resulta que son los que le cuidan de su casa y le cuidan de su familia. Tendría que hacerles la ola y pedir disculpas, perdón de rodillas por todo lo que dijo en contra de la Guardia Civil y de la policía. Entonces, si yo quiero en mi casa tener seguridad 24 horas al día, pues me voy a tener que pagar un Prosegur o cualquiera de estas empresas que van a costar una millonada y él lo tiene gratis. Esto es típico de esta izquierda traidora. Traidora porque dicen una cosa y hacen lo contrario. Pues, pues sí, el marxismo y el buenismo este es el fruto del cristianismo. Y bueno, pues volviendo otra vez aquí a los orígenes del cristianismo, cabe decir que lo peculiar de la civilización occidental tuvo sus orígenes aquí, en la península ibérica, en la cordillera cantábrica, allá por el siglo VIII, cuando llegaron los musulmanes invitados por una facción de los reyes visigodos, pues ya sabéis, pues hubo un núcleo de resistencia en la cordillera cantábrica. Y allí se mezcló el cristianismo original traído por los monasterios y el monacato no católico, se mezcló con la filosofía griega y con la idiosincrasia de los pueblos cántabros y vascones que conservaban su idiosincrasia a pesar de las invasiones visigodas. Entonces, ahí en esa zona se mezcló todo eso y debido al camino, pues esa cultura que se creó allí, que se llama, la llama Félix Rodrigo Mora, pues la revolución alto medieval, pues se extendió por toda Europa. Y entonces, por eso, el foco está ahí, en la cordillera cantábrica. Y de ahí se irradia a Francia, Inglaterra, Alemania. Por eso la esencia de la civilización europea, aunque parezca mentira, está aquí en España, está en la cordillera cantábrica. ¿Y en cuáles son las características de esa civilización, la occidental, que surgió allí en la cordillera cantábrica? Pues es eso, es pues el rechazo de la esclavitud, amor al trabajo y pues una vida como la que llevaban los primeros cristianos, que era una vida asamblearia, sin uso del dinero. Eso era. Y ahí tuvo su esplendor entre el 1711, entre el 711 hasta el 1250, pues fue la etapa de mayor esplendor, 500 años, ni más ni menos. Y a partir de entonces, cuando empieza a surgir otra vez el Estado eclesiástico y monárquico, y a quitarle poder al pueblo, que estaba organizado en asambleas del tipo que promulgaba Jesús, y empezó otra vez el estatismo. Y como ya os digo, el estatismo se alimenta del poder del pueblo y no le gusta nada a los estatistas pues que el pueblo se reúna en asambleas y que no quiera dinero y que sea frugal y austero, como predica el Nuevo Testamento. Pues eso no le gusta nada de nada. Y entonces a los poderosos les repatea o sea, es como un freno a su poder. Esta mentalidad cristiana y occidental es un freno a su poder. Ellos quisieran ser déspotas como los déspotas orientales, pero no pueden porque la gente tiene una mentalidad antiesclavista y que proviene del cristianismo, por lo tanto lo tienen que destruir. Y ese es el motivo por el que aquí en España
fuese el único país que resistió a Napoleón y el que más en industrializarse y en adquirir de nuevo la esclavitud asalariada. Es porque es que España tuvo lugar, es el foco de irradiación de la cultura europea antiesclavista y libertaria, por el amor a la libertad, uno de cuyos componentes, aparte de la idiosincrasia de los pueblos cantábricos, es el cristianismo. Por lo tanto, si se destruye el cristianismo, se destruye la esencia de esta cultura, es la libertad, el amor al prójimo. Y entonces quedaríamos o una de dos, o con una religión islámica que es jerárquica y autoritaria y esclavista, o el nihilismo. El nihilismo pues, viene de la palabra nada, y las corrientes provenientes del nihilismo, bueno, afirman que esto es caos, que esto es el caos, que no hay Dios, que no hay nada y que la vida no tiene sentido y por tanto no tienen principios ni valores. Y fruto de y uno de los frutos del nihilismo es la famosa ideología de género, que afirma pues que los hombres, los seres humanos, pues nacemos como tablas rasas, es decir, nosotros estaríamos por encima del bien y del mal y vamos, que da igual violar a los niños o comérselo, porque como estamos por encima del bien y del mal, pues no pasa nada, da igual. Como es nada, como esta existencia es igual a nada, pues da igual lo que hagas. Entonces, nos encontramos que este cristianismo, que es el sustento de nuestra forma de comportarnos tan buena, iba a decir, pues está amenazado tanto por las religiones autoritarias, en concreto el Islam, como por el nihilismo. Y tú, Pilar, ¿qué dirías acerca del nihilismo? Pues justamente ayer estaba leyendo sobre el nihilismo y me parece, aunque es un pensamiento y es una filosofía sobre el cual hay muchísimos libros escritos, a mí me da la sensación de que el nihilismo no existe. No existe, no puede existir el nihilismo porque todo está lleno de vida. Y la vida tiene forzosamente un sentido, que es la de vivir, así de tonto. Así que yo lo que creo es que el nihilismo se fabrica. Nuestra cultura, nuestra sociedad actual, con estos valores morales pervertidos, con esta idea de la libertad que es invertida, fabrica el nihilismo. Pero no es algo real, es como una ilusión. La realidad es que cuando nace un niño y en cuanto tiene buena salud, el niño se ríe y está feliz y retoza y te abraza. Es decir, que nosotros hemos venido a este mundo llenos de vida, llenos de alegría y de ganas de pasarlo bien. Eso es lo que todos queremos. Entonces, no puede haber nihilismo. No puede haber nada si todo está lleno, nosotros estamos llenos de vida. Para mí el nihilismo sería la autodestrucción, el placer de la autodestrucción, y estamos ahí, ¿eh? Estamos en la autodestrucción con la transexualidad, con la destrucción de la familia, la destrucción de la relación respetuosa con los niños. Yo lo veo así. No sí, sé. Pues el nihilismo, o sea, miremos donde miremos, pues vemos vida y orden, y entonces el nihilismo es fruto de mentes enfermas, como por ejemplo Nietzsche. Nietzsche, no sé si sabéis que es el padre del nihilismo y acabó en un psiquiátrico. Y, por ejemplo, todos estos padres de la ideología de género, que si Wilhelm Reich, que si Shulamit Firestone, pues esta gente estaba mal de la cabeza. Eran enfermos mentales, son los máximos teóricos del nihilismo,
que está siendo promocionado por las élites gobernantes para desmoralizarnos al pueblo, para erradicar el componente cristiano de nuestra cultura y, por tanto, aniquilar nuestra cultura. Si el cristianismo cae, se acabó la libertad, se acabó el amor al prójimo, se acabó el libre albedrío. Olvidaos para siempre. Si esto cae, se acabó. O sea, y esto es una excepción. O sea, esto de esta cultura occidental es una excepción. Como bien ha dicho Pilar, en los chinos, pues ya sabéis, trabajan como chinos. En la India están con las castas. En el Islam, pues ya sabéis, sumisión absoluta. En los países subsaharianos, pues todavía persiste la esclavitud, lo ven normal. Pero el único lugar donde no hay esclavitud es aquí en Occidente. Y el fundamento es el cristianismo. Por eso tanto interés por parte de los de arriba en destruirlo. Y no sé si recordarás, Pilar, que hace unos días, bueno, pues lo que ocurre todas las Navidades, de aquí unos años, pues que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en vez de decir Feliz Navidad, pues dijo Felices Fiestas de Invierno. Y bueno, y otros ataques que ha habido como a los belenes, en fin, un desprecio generalizado de los símbolos cristianos. ¿Y recuerdas así algún hecho que te haya llamado la atención? Sí, el reírse de las tradiciones católicas, que son las de las procesiones, y sacar a pasear el coño insumiso en una imagen de una vagina en plástico, en cartón piedra, y sacarlo a pasear. Y lo que es increíble es que se creen, es tan infantil, es cacaculo pedopis, como cuando eres niño pequeño y por decir tacos y decir cosas y hacer cosas prohibidas, entonces, fíjate tú lo que he conseguido. Esta gente tiene un nivel muy, muy elemental, además de muy denso y de muy materialista, y además muy desalmado, porque las relaciones humanas, el sexo es algo sagrado, siempre lo ha sido. Y la promiscuidad el sexo por el sexo, las parejas múltiples y todo este mundo de la homosexualidad es la destrucción del alma humana. Todo el mundo está estudiado, no se lo digo yo, está estudiadísimo. Todo el mundo de la transexualidad, de la homosexualidad, está lleno de gente que tiene problemas psicológicos, pero problemas psicológicos graves, de paranoia, esquizofrenia y otros, bipolaridad y, en fin, y otras muchas enfermedades mentales. Es un lugar donde eso prospera, lógico, porque es muy desestabilizante lo que ellos hacen. Además, bueno, no es el tema de hoy, pero sí, ya que estamos hablando de la transexualidad, a mí siempre me llama mucho la atención que cuando un hombre dice, no, es que yo me siento mujer, se corta el pene y se pone pechos, se hace una vaginoplastia, se pone tacones, se pone medias, se pone faldas, se pinta los ojos y digo, a ver, una mujer a la que le hacen una mastectomía ya no tiene pechos, sigue siendo mujer. Una mujer que no se pinta, sigue siendo mujer. Una mujer que no lleva tacones, sigue siendo mujer. Una mujer, me explico, se creen, o sea, han diseñado una idea de la feminidad que es de plástico, que es de una superficialidad y de un estereotipo y de una cosa tan chusco, es muy chusco. O sea, la transexualidad es chusca, no es una cosa que tenga enjundia. Es puro teatro, es superficialidad, porque me pongo tacones, porque me pinto los ojos y la boca y porque me pongo pechos, entonces ya soy una mujer. Es que ser una mujer no es eso.
ser una mujer es algo mucho más complicado que eso y de hecho no puedes decidir serlo, es que lo eres porque así te ha tocado en la vida, se llame Dios o la lotería de la vida, como lo quieras llamar. Yo por mucho que me ponga un pene, me corte el pelo, me tome hormonas para que me crezca la barba, yo nunca voy a ser un hombre, porque soy una mujer. Aunque me hormone, seguiré siendo una mujer, por, tenemos maneras de caminar diferentes, tenemos maneras de entender la vida, de hablar, de escuchar. De esto de Pablo Iglesias, que ahora se va a poner a cuidar a sus gemelos en lugar de Irene Montero. Esos bebés son 6 mesinos, han estado en incubadora durante un montón de tiempo, son niños muy delicados. Y la madre tiene un instinto para cuidar los niños, que eso es absolutamente indiscutible. Yo he tenido un hijo y lo he visto, o sea, el padre era absolutamente adorable, lo hacía muy bien, pero no había ni punto de comparación. Una madre, cuando el niño llora, sabe de qué le duele, lo que le duele, si es que tiene sueños, si le duele la tripa, si tiene hambre, lo sabe perfectamente. Eso es una intuición que tenemos y los hombres no la tienen. De la misma manera que yo físicamente no puedo levantar un saco de cemento y los hombres sí. Entonces, es ridículo esta historia de que la mitad de la custodia damos del tiempo para estar con los niños. Es toda una falacia, es toda una mentira tan grande, pero es tremendo. Y yo creo que la mentira tiene patas cortas, es decir, esto va a durar lo que dure, no va a durar mucho tiempo. No creo que dure mucho tiempo, porque ya se están viendo reacciones de chicas jóvenes, de hombres jóvenes que están diciendo ya está bien de criminalizarnos porque somos hombres y ya está bien de decir que porque somos mujeres nunca mentimos y nunca hacemos daño y nunca matamos y nunca hacemos denuncias falsas. Eso, eso por mucho que lo digan y lo repitan, como no es cierto, tú no puedes... Parece que tiene mucha enjundia y que ha calado mucho en la sociedad, pero yo creo que es por los medios de comunicación que están financiados, deben recibir porrones de dinero de Soros para hacer programas de ideología de género. Sí, es muy contradictorio que las feministas, sobre todo en Argentina, que es donde más activas están, pues que se dediquen a atacar iglesias cristianas cuando ha sido el cristianismo las que ha otorgado a la mujer en esta civilización un estatus bien diferente del que había en Roma y en Grecia y en el Islam. Y que en estos momentos los musulmanes y las mujeres musulmanas no tienen la libertad que tienen las mujeres cristianas. No la tienen en estos momentos. El otro día había una diputada catalana, pero que es musulmana, con todo el velo así, tapada, hablando del machismo y diciendo que había que perseguir al machismo y tal y cual. Y ella es musulmana, pero ¿de qué va? O sea, es ridículo, ridículo. Yo no sé cómo esto... Bueno, yo supongo que con la llegada de Vox a los distintos parlamentos y a los distintos estamentos de la sociedad, estamentos políticos, va a haber un cambio, porque se van a empezar a decir las cosas tal y como son. Todo eso son mentiras, claro. Sí, claro que sí. Y es muy significativo que estos neomarxistas, ya sea el feminismo o lo de la ideología de género, abominen del cristianismo, que es lo que les ha permitido existir. Porque sin el cristianismo ellos no podrían existir, de la misma forma que el feminismo y la ideología de género no existen ni en China, ni en la India, ni en los países musulmanes, ni en ninguna otra parte. Entonces, estos neomarxistas que están tratando de destruir la raíz cristiana de Europa deberían informarse un poco para que no se peguen un tiro en el pie. Pero mira, yo soy muy optimista porque mira, todo esto está financiado por Soros. Se sabe por Soros y por la ONU, por la UNESCO. Entonces, todo esto es el núcleo duro de esta ideología de género. Y esto se está cayendo a pedazos. Se va a caer a pedazos porque van a empezar a caer a partir del año que viene, va a empezar a desmontarse el Deep State, porque esto está conectado con el Deep State.
y forzosamente van a dejar de tener dinero, y cuando dejen de financiar a todos estos grupos feministas de ideología de género y demás, esto se va a esfumar, porque son 4 gatos que ahora hacen mucho ruido porque reciben pero millones de subvenciones. El otro día, hablando con unas personas que están metidas en esta lucha, me decían que cualquier asociación de violencia de género, contra la violencia de género, en cualquier lugar de España, recibe como mínimo 1 millón de euros de subvenciones, entre unas cosas y otras. Sí, sí, Anual. Es muchísimo dinero. En cambio, tú pones una asociación de cualquier otro tema y no recibes absolutamente, vamos, ellos me decían que tenían una ayuda de 700 euros anuales. Esa era la ayuda municipal para la Asociación de Castizos Madrileños. Pues, ya que estamos hablando de cristianismo, no podemos dejar de hablar de la Iglesia Católica, la cual actualmente tiene un papa, el famoso Bergoglio, que es jesuita, y que se está comportando como un verdadero masón. Los masones ya sabéis que son anticristianos, y parece ser que el nuevo papa es un masón que está tratando de destruir el cristianismo por dentro. ¿Cómo? Pues no sé cuándo lo dijo, pero hubo pero llegó a afirmar que todas las religiones eran igual de válidas, cosa que no puede decir un papa, porque los papas tienen que decir que su religión es la única vía posible de salvación. Pues aparte de eso, el Papa Bergoglio ha dado el visto bueno al pacto por la inmigración, que va a permitir la llegada masiva por millones y millones y millones de inmigrantes a Europa, sobre todo provenientes de África y de los países islámicos, con lo cual va a haber un proceso de sustitución poblacional, dado que la natalidad de los pueblos occidentales es muy baja, en concreto la española es de 1,3 hijos por pareja. Pues cuando vengan todos estos millones de inmigrantes que tienen una tasa de natalidad pues de 5, 6, 7 hijos por pareja, se producirá la sustitución poblacional. Yo no lo creo. ¿Por? Yo no lo creo, porque mira, voy a hacer un breve resumen histórico, ¿no? Como hemos comentado, el cristianismo nace hace 2000 años y tumba el Imperio Romano. El Imperio Romano cae por el cristianismo, porque le cierra los pilares de su fundamento, que es precisamente la esclavitud y la desigualdad entre los patricios, que eran 10%, y el 90% de la sociedad. Hay que saber que en el mundo romano el pater familias tenía derecho de vida y muerte, no solamente sobre sus siervos, sobre sus esclavos, sino también sobre sus mujeres e hijos. Y también los hijos que nacían era costumbre, ¿no? Que cuando nacía un bebé en la familia, sea de una esclava o de una esposa o de una hija, el bebé venía, se depositaba a los pies del pater familias. Y si el pater familias lo recogía, pues entonces ese niño se cuidaba, pero si él no lo recogía y no lo quería reconocer, ese bebé recién nacido se ponía en la calle y se lo comía un perro o lo cogería alguien. Pero así era. Entonces, el cristianismo nace en ese mundo además de nacer en el judaísmo, que tiene una religión en la que Dios no ama a sus criaturas. Es una religión muy dura. Y además, otra cosa que la gente no sabe es que los judíos no creen en el más allá, no creen en la vida, no creen en la vida después de la muerte y en el juicio final y en la perdón de los pecados y en el final de luz que creemos los cristianos. Ellos no creen en eso. Entonces es una religión muy triste y muy del fin justifica los medios, claro. Y bien, entonces el Imperio Romano cae, el cristianismo se expande en el propio Imperio Romano, llegan los musulmanes van a ser en Occidente, vamos,
en el Mediterráneo, derrotados por España. Hay que saber que si no hubiera sido por Felipe II, Italia no hubiera tenido renacimiento, no hubieran sido turcos, y la batalla de Lepanto fue sobre todo una victoria de la flota española, también ayudada por italianos, por venecianos y el Vaticano, pero sobre todo fueron las naves y el ejército español el que salvó el Mediterráneo de caer en las manos de los turcos. Después el cristianismo tuvo otro ataque en 1517, a partir de ese momento, con el protestantismo, el Lutero, Calvino. Eso fue un ataque terrible, y hablaban estos protestantes y luteranos, hablaban de que querían la libertad, exigían la libertad de culto. Hay que saber que Carlos V les dio la libertad de culto, pero ellos no querían la libertad de culto, ellos querían era prohibir el catolicismo y quedarse con los bienes de la Iglesia. Entonces, eso fue una guerra civil de los alemanes católicos contra las oligarquías alemanas, que querían deshacerse del control del emperador. Es una guerra civil, no es para nada una guerra de religión. Los alemanes católicos querían ser católicos, no querían cambiar de religión, porque eso es un punto característico de toda la historia del cristianismo, es que el cristianismo primigenio es muy fuerte. Y de hecho yo creo que por eso te digo, soy optimista, ¿no? Porque a pesar de todos los ataques hemos vencido tantos enemigos, que ahora el enemigo este de la ideología de género, de Soros y toda esta panda de descerebrados, porque es una locura, es una minoría ínfima. O sea, ellos no van a conseguir que, además, las leyes estas de ideología de género, de violencia de género, de la misma manera que se pueden dictar, se derogan y ya está. Y yo creo que se van a derogar esas leyes. Bueno, después del ataque del protestantismo, calvinismo y demás, estamos hablando del siglo XVI, vamos al XVIII y es la masonería la que viene al ataque del cristianismo. Y haciendo creer a la gente que si eres moderno y progresista y si tienes un espíritu científico y buscas la verdad científica, entonces a la fuerza tienes que ser ateo. Y entonces es ahí como desde la Revolución Francesa, pues en Europa está la idea, ¿no?, de que la ciencia está en contra de la religión, cosa que no es cierto, porque muchos científicos, cuando se ponen a indagar el origen de la vida, y llega un momento en el que ya no lo pueden explicar de manera científica, es decir, medible, y entran en otra dimensión, en una dimensión precisamente espiritual. Y después de la masonería vamos a tener el ataque del marxismo-leninismo, que va a tener en España una etapa terrible con la Segunda República y la Guerra Civil. Hay que saber que en la Segunda Guerra Pública, durante la Segunda República, se mataron a miles, se violaron a miles de monjas, se mataron a miles de sacerdotes, se destruyeron miles de iglesias, de conventos, y fue muy anticlerical la República y muy violenta, y precisamente ese fue el motivo por el cual esa violencia contra la cristiandad, la que provocó el alzamiento de Franco. Quiero decir, Franco no salió de la nada así porque sí, es porque precisamente no había libertad de cultos, hay que decirlo, es decir, se perseguía a los católicos, de la misma manera que se habían perseguido a los católicos en tiempos por los protestantes, los luteranos en Alemania, en Holanda y en Inglaterra. Hay que decir que los escoceses sufrieron muchísimo porque ellos eran católicos, ¿no? Y se resistieron hasta la muerte en la batalla de Culloden, que fue una batalla terrible. Y después la represión de los anglicanos contra los católicos escoceses fue tremenda. Les prohibieron cantar sus canciones, usar sus telas de cuadros, usar sus faldas escocesas. Fue terrible, terrible el deseo de acabar con el catolicismo en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, estábamos entonces con el marxismo, con la Segunda República. Ahora, el penúltimo ataque es el de la movida madrileña y toda la época después de la muerte de Franco, la invasión de la droga, la destrucción de la juventud, de muchas jóvenes por la droga, la introducción masiva de drogas terribles, y con la idea esta de que ser transgresor mola,
Ahí está Almodóvar y toda esta, que ahí ya Almodóvar se alimenta de toda esta agenda que lo que busca es la apología de la homosexualidad, la apología de la transexualidad, la, la castración voluntaria, ¿no? Que es la transexualidad, y el fomento de la homosexualidad como algo normal. Y aquí, y bueno, y ya lo último es la ideología de género y todo lo que está pasando ahora, en el siglo XXI. Hombre, yo veo que sí, que los que están a favor de la ideología de género son una minoría y los nihilistas pues también. O aquí está la cuestión de la sustitución poblacional, porque sí, que por mucha propaganda que tú le metas a los pueblos europeos, pues esto no deja de ser de mordisquear así un poco la raíz cristiana. Pero entonces lo que van a hacer, ese es su plan es, pues ya que a los europeos no les podemos sacar la libertad, el amor al prójimo y el libre albedrío de la cabeza, pues lo que vamos a hacer es sustituirlos por otras personas venidas de fuera. ¿Y por quién vamos a sustituirlos? Pues por gente pues sumisa, como por ejemplo, pues los que tienen por religión el Islam, que es que se traduce literalmente por sumisión. Y en eso están. Espero que se les acabe el dinero antes y la posibilidad de crear dinero de la nada. Ya sabéis que Rothschild y Rockefeller, al controlar los bancos centrales, pues no solamente es que tengan dinero, sino que tienen la posibilidad de crear dinero de la nada. Y esto, pues, lo está llevando muy bien Pilar ahí en su blog, No Morir Idiota, sobre el reseteo y sobre cómo ya están a punto de perder el control de la economía mundial, los capos. Sí, señor, sí, señor, porque van a cerrar, bueno, van a cargarse la Reserva Federal tal y como está ahora y lo van a convertir en un banco nacional, cosa que no es ahora, ¿no? Pero ya está tocado ahí el punto, ¿no? Porque está, además es que lo ha hecho muy bien Donald Trump, porque dice, a ver, la Reserva Federal acaba de subir los tipos de interés. No tiene sentido en este momento subir los tipos de interés porque eso perjudicaría la evolución vamos, el camino que está tomando la economía americana. Entonces dice, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes están intentando destruir la economía americana. ¿Así? Pues entonces voy a cerrar la Reserva Federal porque no podemos tener a una institución financiera que lo que está haciendo es estropear nuestra economía. Entonces los ha dejado con el culo al aire, porque eso es lo que ellos lo que querían era subir los tipos de interés para fastidiar el auge de la economía con Trump, pero Trump le ha dado la vuelta a la tortilla y le ha dicho, bueno, pero si ustedes hacen esto, ustedes se están perjudicando y no les voy a permitir que ustedes perjudiquen la economía americana. Es decir, que ha dejado patente que la Reserva Federal tiene una agenda propia que no es la agenda del bien común y de la prosperidad de Estados Unidos. Entonces, por eso a partir del momento en el que queda ya evidente que la Reserva Federal es un banco privado que tiene su propia agenda antipatriota, pues ya no hace falta, ya no necesita justificar el que despida, vamos, que cese al presidente de la Reserva Federal y que incluso que decida que se acabó la Reserva Federal, que a partir de ahora el dinero lo emite el gobierno de los Estados Unidos, que para algo se lo permite la Constitución, ¿no? Como nosotros hubiéramos podido hacer, pero hemos cedido eso a la Unión Europea. Nuestra Reserva Federal Española es la Unión Europea, es el Banco Central Europeo. Nosotros antes podíamos decidir el precio de nuestro dinero, podíamos devaluarlo, podíamos hacer lo que queríamos con la peseta, pero ahora no podemos hacer nada. Estamos atados de pies y manos a una máquina que es como la Reserva Federal, pero yo creo que cuando caiga la Reserva Federal, entonces Salvini, que está también ayudado o sea, se va a generar en Europa una especie de pequeño subgrupo de partidos que quieren hacer lo mismo que Donald Trump. Esa es mi esperanza. Que lo que quieren son partidos patriotas, que no se trata de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha. Si lo que queremos es que, pasa que como
el poder está en manos de los que fabricaron la izquierda esta mentirosa y traicionera del pueblo, ¿eh? Entonces, todo lo que no sea lo que ellos quieren lo llaman derecha o extrema derecha, pero en realidad la extrema derecha sería la dictadura, y yo creo que no hay mayor dictadura que lo que está pasando en estos momentos. Una dictadura es cuando una minoría impone sus voluntades a la mayoría. Es exactamente la definición de lo que está pasando ahora. Una minoría de golpistas, una minoría de separatistas, una minoría de ideología de género, una minoría de tal, están tomando el poder, pues eso es una dictadura. Es lo que está pasando aquí en España. Entonces, que alguien se quiera liberar de esa dictadura y que a eso lo llamen extrema derecha, pues creo que no se puede, no se puede justificar. Pero bueno, yo creo que le hemos dado la vuelta a la historia, ¿no? Sí, ha Bueno, quedado bastante bien. Y bueno, pues eh, tu último libro, bueno, se titula Arte, magia y profanación, ¿no? arte, profanación y magia negra. Ah, sí. Pues sí, porque Pilar ha estudiado mucho sobre los cultos satánicos de la élite y bueno, pues a esta gente le molesta mucho el cristianismo ¿Por qué crees tú que a esta gente le molesta el cristianismo? Bueno, lo hemos dicho durante todo el programa, porque el cristianismo tiene unos valores superiores. Me voy a quedar sin batería. Se está Ah, apagando la luz. Tenemos que terminar el programa porque no tengo cómo cargar. A ver. Vale. ¿Me esperas un momentito que voy a poner sí, cargar la batería? pues mientras esperamos a Pilar, pues sabed todos que los de arriba, pues tienen cultos, pues satánicos y que les molesta tremendamente el cristianismo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho actualmente, sí, por cuestiones de geoestratégicas. Pero sí, ya también porque esta gente como, no sé, le quiere dar la vuelta a todo y quiere convertir el bien en mal, la solidaridad en individualismo, en fin, sus oscuros motivos tendrán. Pues Pilar, Bien, entonces explico por qué. sí. No es que... a ver, las élites han hecho un pacto con el diablo. Hay que entenderlo así. O sea, las élites creen en Dios, pero se oponen a Dios porque han decidido rendir culto a Satanás. Porque Satanás les da un poder material, físico en este mundo. Y el poder del bien no es un poder físico, material sobre este mundo, es un poder, al contrario, espiritual, intangible. eh, ¿Me entiendes? O sea, cada vez que nosotros estamos pensando en que quiero más dinero y quiero más fama y quiero más coches y quiero más tal y quiero acumular riquezas y quiero tener más casas y quiero tener más dinero y más tal, pues eso es que hemos comprado la filosofía, es decir, los valores de las élites que son satánicas. Y para saber qué es lo que es lo satánico, pues todo lo que tiene que ver con los pecados capitales es muy útil. Es una especie de manual, de kit básico. Kit básico para hacer las cosas bien. Dices tú, a ver, ¿qué es? ¿Está mal disfrutar con la comida? No, pero si en vez de comer y disfrutar de la comida resulta que estás todo el día comiendo basura, porque compulsivamente, pues eso es gula, y esa gula pues es un pecado, y además es un pecado mortal porque de hecho te mueres de comer basura. Y así con todos los pecados capitales. Son pecados mortales, la envidia, la ira, la soberbia, en fin. Entonces, pues las élites son satanistas, quieren el poder lo consiguen a fuerza de rituales que hacen para, digamos, congraciarse con Baal, con Moloch, con Satanás. Y el término de Lucifer, para mí,
yo lo entiendo de la manera siguiente. Podemos discutir de esto, pero bueno. Eh, esta escuela en la que vivimos, vamos, el mundo es una escuela creada por el creador. ¿Eh? Nosotros somos almas encarnadas que venimos a esta escuelita. Y entonces, a lo largo de tu vida, pues estás aprendiendo. Normalmente, cuando más aprendes es cuando lloras mucho, sufres mucho, porque cada vez que sufres es porque tienes algo que aprender. Bien, y no nos gusta sufrir, no queremos sufrir, pedimos, ¿cómo se llama? Pastillas antidepresivas y todo esto, pero no queremos hablar de la tristeza porque no, y no es así. O sea, el dolor, el sufrimiento, la tristeza forman parte del aprendizaje. El director de la escuela, de esta escuela de la vida, se llama Lucifer, porque Lucifer es el que te engatusa, el que te dice, haces esto, conseguirás el poder, si haces lo otro, conseguirás fama, así vas a poder seducir, así si haces una denuncia falsa vas a poder quedarte con la casa, con los niños y con una pensión. Eso es Lucifer. Lucifer es el que te engaña y te engatusa haciéndote hacer cosas malas. Cuando tú sigues a Lucifer y sigues y haces muchas cosas para Lucifer, consigues estar en lo diabólico. Y diabólico significa dividido, escindido de ti mismo, escindido de la verdad. ¿Mm? Y todo esto sirve para rendir culto a Satanás. Entonces, Lucifer sería el director que te engatusa, diciéndote todas esas cosas que tienes que hacer para tu propio beneficio, para tu propio placer, para tu economía, lo que sea, pasando por encima de las normas morales. Entonces, cuando tú eres un hombre que quiere el poder, una mujer, un ser humano que quiere el poder, y tienes que, ellos creen, y por lo visto les ha funcionado hasta un cierto punto, porque se les va a terminar el chollo este, para congraciarte con el poder del mal, que es Satanás, y hacerte en cierto modo amigo de Satanás, y para que tú puedas entrar y compartir el poder enorme que tiene Satanás, tienes que hacer cosas terriblemente malas. Y no hay nada peor que violar. Y no hay nada peor que violar a un niño. Y todavía peor es violar a un niño mientras le cortas un pie con un cuchillo eléctrico. Y no hay nada peor que después de cortar a un niño, después desollarlo o incluso desollarlo vivo. Y después, si acaso, te lo comes y te bebes su sangre. Y, en fin, no tiene fin. O sea, los que han sido testigos, que hay muchos testigos, muchos más de los que parece que podrían haber, hay supervivientes, hijos de familias satanistas que lo han contado, que de hecho después de contarlo después han desaparecido esas personas, ¿no? Se dan unas cuantas. Otras no han desaparecido, pero algunas sí que han desaparecido. Sobre todo los que han dicho nombres y apellidos y lugares, ¿no? Es que la maldad no tiene fin, o sea, no se sacian nunca, es insaciable. Y son cientos de miles. Ahora mismo estaba viendo una información de que es muy probable que la Fundación Paul Getty, que está en California, esté construida, una fundación de arte, evidentemente, esté construida sobre una serie de túneles donde dicen han sacrificado a 100.000 niños. Pero todo esto se va a saber, o sea, yo no tengo la más mínima duda de que esto se va a saber en 1 año, o 10 años, o los que sea, pero esto se va a saber. Pues sí, ojalá tenga razón y con la destrucción de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues en la humanidad dé un salto cualitativo hacia el bien. Y todos estos satanistas que están tratando de destruir el cristianismo y todo lo bueno que hay en el mundo, pues vean frustradas sus esperanzas. Y bueno, pues sin más, Pilar, pues muchísimas gracias por haber venido al directo y bueno, pues di lo que quieras. Nada, simplemente muchas gracias a ti también por haberme dado la ocasión de compartir estas ideas con vosotros y que eso, que tenemos que hacer nuestro camino, creo que todos nosotros, nuestro camino de ver, de intentar
ver en qué participamos en esta maldad tan grande, en cómo podemos participar en un mundo mejor y no dejar de predicar el proselitismo. Nos tenemos que ser todos misioneros de la verdad, todos tenemos que ser apóstoles de la verdad, apóstoles de nuestro deseo de vida en paz, de vida de amor y de acabar con esta élite satanista espantosa que nos lleva destruyendo tanto tiempo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar. Feliz Navidad. Y feliz año. También. Adiós. Pues bueno, chicos, voy a pasar a ver. Un momento. Pues nada, nos despedimos. Y nada, pues saludos a los televidentes, que son el Clip de Windows, Carlos Freire, MySuite, Nostranonymous News, Mensajero Desconocido, Jorge Eugen, y bueno, 88 y Calambres Jack. Pues bueno, amigos, encantado de haber estado con vosotros en mi segundo directo, que ya sé que hemos empezado tarde, pero bueno, la próxima vez mejor en cuanto a técnica, porque en cuanto a invitados no puede ser mejor. Bueno, amigos, hasta la próxima.